Buen día, estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte, de la asignatura de Álgebra. Como parte de la unidad número 1, números reales, el día de hoy estaremos estudiando el tema propiedades de los exponentes. Presenta Laura Zurita Martínez. En el inicio de la unidad número 1, hemos tenido la oportunidad de conocer las características de los números reales, así como también de aplicar las diferentes propiedades o axiomas de campo en los diferentes ejercicios que se han desarrollado. Ahora es momento de adentrarnos en el tema de propiedades de los exponentes. Como hemos estudiado, la notación exponencial se utiliza para indicar cuántas veces se utilizará una cantidad como un factor, o en términos simples, cuántas veces multiplicaremos una cantidad o una variable por sí misma. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que retomáramos las reglas de multiplicación de números con signo. Debemos tener presentes que cuando se multiplican dos números con los mismos signos, el producto será positivo. Sin embargo, cuando se multiplican dos números con signos diferentes, el producto será negativo. Estas mismas reglas son aplicables a la división de números con signo. Cuando se dividen dos números con los mismos signos, el cociente será positivo. Sin embargo, cuando se dividen dos números con signos diferentes, el cociente será negativo. Bueno, con estas reglas en mente nos adentraremos en el tema de propiedades de los exponentes. Como les comentaba en la introducción de esta exposición, ¿qué pasa cuando nosotros queremos realizar operaciones con expresiones que tienen exponentes? Aquí es cuando las propiedades de los exponentes surgen para brindarnos utilidad en realizar este tipo de operaciones. En primer lugar, encontramos a la propiedad número 1, cuando queremos realizar multiplicación de potencias. Es decir, que cuando encontramos expresiones que se multiplican, que tienen la misma base, nosotros podemos sumar las potencias que tienen cada una de ellas. En este caso, podemos verlo en el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos este producto de x al cubo por x al cuadrado, al aplicar la propiedad número 1, vemos que mantenemos la misma base y sumamos los exponentes 3 y 2 y obtendremos que el resultado es x a la quinta. Debemos ser muy cuidadosos en este tipo de propiedad al aplicarla, sobre todo porque siempre debemos de asegurarnos de que tengamos una expresión en la cual tenemos la misma base. En la propiedad número 2, en donde nosotros queremos obtener la potencia de potencias, entonces debemos de tener consideración que cuando vamos a elevar una potencia m a una potencia n, entonces mantenemos la misma base x y multiplicamos los exponentes. De esto lo podemos ver aplicado en el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos x al cuadrado y a su vez tenemos expresada la potencia de elevar esa base al cubo, entonces nosotros mantenemos la base x y multiplicamos los exponentes. En este caso sería 3 por 2, 6. Y de esta manera aplicaríamos la propiedad número 2. Para la propiedad número 3, cuando nosotros tenemos a la potencia del producto de dos números, pero observemos que aquí estamos indicando que serían dos números o dos variables diferentes, en este caso x y y. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de expresiones, vemos en este ejemplo que la potencia es aplicable a cada una de las diferentes bases. En este caso tendremos x por y al cubo, es lo mismo que decir x al cubo, y al cubo, al aplicar la propiedad número 3. En la propiedad número 4 encontramos que si nosotros queremos realizar un cociente de potencias, entonces la tendríamos expresado de esta manera. Serían diferentes bases. X sobre y a la n potencia. Es lo mismo que indicar que x, nuestro numerador, esté elevado a la potencia n y nuestro denominador elevado a la potencia n.
En un ejemplo vemos que si nosotros tenemos el cociente de x sobre y elevado a la potencia 2, entonces es lo mismo que al aplicar la propiedad número 4 indiquemos como x al cuadrado y y al cuadrado. Para aplicar la propiedad número 5, en este caso estaríamos realizando un cociente, pero con la misma base. Entonces, al igual que la multiplicación, mantendríamos la base x, pero necesitaríamos restar nuestros exponentes, en este caso determinados por m menos n. En un ejemplo vemos claramente su aplicación. Tenemos el cociente x al cubo sobre x al cuadrado, por lo tanto sería mantener la misma base y aplicar una diferencia a los exponentes indicados, que en este caso sería 3 menos 2 sería igual a x. En la propiedad número 6 nos indica que toda base o todo número o cualquier variable elevada a la potencia 0 sería igual a 1. Entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad para cuando encontramos un número elevado a la potencia 0, es lo mismo que indicar 1, o por ejemplo en este caso la variable y elevada a la 0 potencia es lo mismo que 1. En la propiedad número 7 nos indica que si nosotros tenemos una base elevada a un exponente negativo, es lo mismo que indicar su recíproco. Entonces quedaría de la siguiente forma: 1 sobre x a la n. En un ejemplo vemos claramente que si nosotros tenemos x elevado al exponente menos 2, es lo mismo que indicar su recíproco. En este caso tendríamos 1 sobre x al cuadrado, y de esta manera podremos convertir en positivo, por decirlo de alguna forma, nuestro exponente. Si nosotros aplicamos esta propiedad, pero a un coeficiente sin ninguna variable, tendríamos que 3 elevada al cubo, pero negativo. Entonces, al aplicar la variable, tendríamos 1 sobre 3 al cubo. Y para simplificar esta expresión, tendríamos que 1 sobre 27, después de elevar 3 al cubo. Y si realizamos esta división o si lo expresamos en una notación decimal, tendríamos este resultado, 0.037. Bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de las 7 propiedades de los exponentes. Ahora vamos a hacer aclaraciones y ejemplos en las cuales podemos ver claramente la aplicación de estas propiedades, y sobre todo que podemos entender varios de los casos con los que podemos enfrentarnos y en los cuales hay que ser muy cuidadosos al momento de aplicar estas propiedades y de comprender la manera en que se aplican, si se encuentran o no indicadas con paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión: 2x a la menos 3. Si nos damos cuenta, aquí tenemos indicado un paréntesis que agrupa el coeficiente 2 y la variable x. Esto nos indica que el exponente menos 3 afecta al coeficiente 2 y a la variable x. De esta forma, al aplicar nuestra propiedad número 2 de potencias, vemos que podemos multiplicar, aunque la potencia no esté indicada, siempre debemos recordar que en este caso su potencia es 1, igual para el número 2. Entonces, al multiplicarlo tendríamos 2 a la menos 3 y x a la menos 3. Pero vemos que nosotros podemos aplicar la propiedad número 7 para eliminar estos exponentes negativos, que por lo regular no son empleados al momento de resolver operaciones con polinomios o ecuaciones. Por eso es muy útil esta propiedad número 7. Vemos que al aplicar la propiedad 7 encontramos su recíproco, que sería lo mismo de 1 sobre 2 al cubo x al cubo, y de esta manera eliminamos los exponentes negativos. Al simplificar esta expresión tendríamos que 2 elevado al cubo es 8x al cubo. Entonces, de esta manera
expresaríamos o simplificaríamos y aplicaríamos las propiedades de los exponentes cuando encontramos una expresión dada de la siguiente forma. Pero por el contrario, si nosotros no encontramos exponentes indicados en esta expresión, asumimos que el exponente menos 3 solamente afecta a la variable x. Por lo tanto, el coeficiente 2 nunca se ve afectado por este exponente y, en consecuencia, al aplicar la propiedad número 7 de los exponentes. Por lo tanto, solamente obtendríamos el recíproco de la variable x elevada a la menos 3, que en este caso sería 1 sobre x al cubo, después de aplicar la propiedad número 7. Entonces, al simplificar nuestra expresión, obtendríamos que este es el resultado, 2 sobre x al cubo. Como vemos, aparentemente no hay ninguna diferencia entre esta expresión y la expresión número 2, pero como vemos, al encontrar paréntesis, la situación es totalmente diferente. También es muy importante recordar que cuando nosotros tenemos una operación en una expresión dada de la siguiente forma, que en este caso es una suma, 5x al cuadrado más 7x al cuadrado, es lo mismo que sumar los coeficientes. En este caso serían 5 más 7, 12, y mantenemos la base, x al cuadrado. Pero vemos que no es lo mismo cuando nosotros queremos obtener un producto de esta expresión. Entonces tendríamos 5x al cuadrado por 7x al cuadrado. Es aquí en donde aplicamos la propiedad número 1 de los exponentes, en donde nos indica que vamos a mantener la base, en este caso x, y vamos a sumar las potencias, 2 más 2, 4. Pero en este caso, como es un producto, los coeficientes también se multiplican. Sería 5 por 7, 35. Otro ejemplo. En este caso tenemos una expresión dada como 7x a la cuarta más x a la menos 2. En este caso, como vemos, multiplicamos primero los coeficientes. Aquí el coeficiente es 1 y aunque no esté indicado, debemos recordarlo que ese será su coeficiente. Por lo tanto, al aplicar la propiedad de conmutatividad o de distributividad, vemos que tenemos 3 por 1 y x, aplicando la propiedad número 1 de los exponentes, que sería el exponente 4 más el exponente menos 2. Pero aquí, como vemos, hay que respetar las reglas de las operaciones de los signos. Entonces aquí tendríamos que más por menos sería menos. Entonces termina siendo una diferencia de exponentes. Sería 4 menos 2 sería igual a 2. Entonces, si nosotros al final de cuentas aquí al aplicar la propiedad número 1 y obtenemos nuevamente un exponente negativo, entonces debemos aplicar la propiedad número 7 para eliminar el exponente negativo y así simplificar nuestra operación. Como vemos, este tipo de ejemplos nos ayudan para ejercitar nuestra habilidad en aplicar correctamente las propiedades de los exponentes. Es muy importante poner atención, 1, a los coeficientes de las expresiones dadas. Número 2, si tenemos o no la misma base. Y número 3, a aplicar las propiedades correctamente de tal forma que respetemos cada una de las propiedades en el desarrollo y solución de este tipo de operaciones. Por mi parte, es todo. Agradezco su atención. Espero sus dudas y sus comentarios sobre el tema a través del correo institucional o del foro de dudas en la plataforma. Espero sus comentarios para realizar sesiones con la herramienta de Collaborate y de esta manera ayudarlos de manera más efectiva en aclarar sus dudas sobre el tema. Muchas gracias.